Bienvenidos de vuelta al canal. Vamos a ver hoy lo que es unidad aritmético-lógica de un bit. Bien, revisemos el siguiente esquema de circuito. Tenemos acá una unidad aritmético-lógica, o también conocida como ALU, de un bit. En este caso recordemos que los circuitos obviamente van a tener entradas y salidas. Revisemos las entradas de lo que es este circuito, donde vamos a tener acá las entradas A y B, que van a ser los valores a operar en la unidad aritmético-lógica. Recuerden que su nombre lo dice, unidad aritmético, donde vamos a realizar funciones aritméticas, en este caso lo que es la suma de binarios, y funciones lógicas, ya sea operaciones AND, OR y NOT, ¿sí? Donde vamos a contar justamente con una unidad lógica. ¿Qué otras entradas encontramos en este circuito? Bien, vamos a tener lo que son las F0 y F1, en el cual van a ser un selector de funciones, ¿sí? Que son las entradas de un decodificador. Si vemos estas dos entradas, lo que hacen acá es habilitar una de estas cuatro compuertas o líneas de permiso, como vemos en el circuito. Bien, y después tenemos también lo que es el acarreo de entrada de lo que es un circuito sumador completo. ¿Qué salidas tenemos en el circuito? Bien, fíjense que acá tenemos una salida de la operación a realizar por la ALU. Recordemos, dijimos recién, eh, operaciones aritméticas y lógicas, ya sea una AND, una OR y una NOT, o una suma de binarios. Cualquiera de esas operaciones que se realice, ¿sí? Que quede habilitada por lo que es el decodificador, dada esta secuencia de bits que se ingresen en F0 y F1, ¿sí? Eso o esa función resuelta pasará a la salida, ¿sí? Que se suma en este caso y va hacia el exterior del circuito. Bien, también tenemos el acarreo de salida. Bien, empecemos por la parte de la unidad lógica, donde dijimos recién que tenemos funciones AND, OR y NOT. Función de dos variables, en este caso A y B, recordemos pueden tomar valor 0 y 1. Todas las combinaciones posibles de esas dos variables pueden iniciarse o resolverse en lo que es una operación AND, OR y NOT, como vemos a continuación. Bien, ¿en qué consiste la compuerta AND que sigue después de cada una de las operaciones? Bien, esa compuerta nos va a permitir habilitar esa función que va a pasar a la salida, ¿sí? En el caso que veamos lo siguiente, esta operación AND, vemos que tenemos la resolución de A AND B, que llega a esta entrada, y recordemos que para poder obtener este valor en la salida, en esta patita que tenemos acá deberíamos obtener un 1. Bien, ¿cómo obtenemos un 1? Y a través de lo que es justamente el selector de funciones o el decodificador. Este decodificador nos va a permitir habilitar o poner en 1 justamente este canal, ¿sí? Para lograr que la operación entre A y B sea una AND que vaya hacia la salida del circuito. ¿Qué ocurre con las demás? Y las demás patas del decodificador van a estar en 0. Por ende, esta operación va a estar deshabilitada porque esta pata va a estar en 0, esta va a estar en 0 y va a estar deshabilitada. Y si vemos esta línea de permiso del sumador, que esta muestra la salida, también va a estar deshabilitada. Entonces, vemos que a la hora de ejecutar el circuito se van a resolver todas las compuertas, pero la función que va a salir, que va a tener una salida en este caso, va a ser dada por lo que es el decodificador y este selector de funciones. Bien, recordemos también entonces que el sumador vamos a tener justamente la función de suma, que es la que sale acá hacia la salida, y la función de acarreo. ¿Sí? En la suma de binarios, recordemos que en videos anteriores tenemos esa función de suma y esa función de acarreo, que está representada justamente en lo que es un circuito sumador completo, donde vemos que tenemos la parte de la operación de suma y la parte de la operación del acarreo. Bien, ¿qué podemos hacer con este circuito? Podemos anidarlo y lograr resolver mayor cantidad de datos, ¿sí? Pensemos que acá lo único que estamos haciendo es obtener el resultado de un bit, o sea, estamos resolviendo A y B, que son dos entradas binarias, y obtenemos solamente un bit. Bien, vayamos entonces a ver cómo podemos utilizar este circuito para trabajar con mayor cantidad de datos.
Veamos lo siguiente. Fíjense que podríamos construir un ALU de 8 bits o un byte en este caso, donde acá tenemos entonces encapsulado lo que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos la ALU de un bit, donde vemos justamente nuestro acarreo de entrada, ¿sí? Nuestras dos variables de entrada, en este caso A y B, ¿sí? Sub 0, porque recordemos que tenemos varias, estamos trabajando con 8. Y también vemos acá en esta línea la F0 y la F1. ¿Qué ocurre con esta F0 y F1? Recordemos que son, digamos, las principales en este circuito porque nos van a permitir justamente habilitar todas las, o digamos, las funciones en todas las salas de un bit, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Y vamos a habilitar generalmente la misma función en todos estos chips, ¿sí? Estos circuitos. Bien, entonces, fíjense que si nosotros pensamos que, bueno, pasaríamos, no sé, la a 0, 0, ¿sí? Pasaríamos en F0 un 0 y en F1 un 0. Podríamos, por ejemplo, habilitar la función AND de esta compuerta o de esta ALU de un bit, de esta también, de esta, y así hasta completar todo el circuito. Entonces habilitaríamos la función AND y todos los valores que ingresarían en, en estas entradas, ¿sí? Se resolverían mediante la función AND, llevando el resultado a lo que son las salidas. Si en todo caso nosotros quisiéramos en F0 habilitar, por ejemplo, la suma de binarios, lo que haríamos es, por ejemplo, pasarle la secuencia de bits 1 y 1, y eso habilitaría en todos los circuitos la función de suma, resolviendo entonces la suma entre A0 y B0, por ejemplo, y pasándola a la salida O0, la suma de A1, B1, pasándola a la salida O1, la suma de A2, B2, pasándola a la salida O2, y así con todas las entradas y salidas de este circuito, ¿sí? Recordemos que la suma de binarios tiene el acarreo, ¿sí? Ese acarreo se va llevando, trasladando de circuito a circuito. Como vemos acá, ¿sí? El acarreo que sale de una ALU de un bit se realimenta y forma parte de lo que es el acarreo de entrada en la ALU subsiguiente de este circuito anidado. De esta forma podemos trabajar con mayor cantidad de datos, ¿sí? Y resolver las cuestiones de la unidad aritmético lógica, ¿sí? Donde resuelve, como dijimos, cálculos aritméticos, ya sea una suma de binarios o cálculos lógicos de las funciones AND, OR y NOT. Bien, esto fue la ALU de un bit. Espero que les sirva y nos vemos la próxima. Muchas gracias.